Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Qué bueno poder estar cantándole al Señor, reconociendo su grandeza y su majestad en nuestra vida. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y con los que tengamos cerquita nos damos la mano por ahí? Y así de pie vamos a orar para pedirle a Dios su bendición para este tiempo. En particular que vamos a estar reflexionando en su palabra. Bienvenidos, vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por tu gran amor, gracias por tu paciencia, gracias por estar con nosotros, Señor, gracias por dirigir nuestros pasos, dirigir nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra en este lugar, Señor. Venimos confiados en que tú nos vas a decir algo directo a nuestra vida, a nuestra necesidad, a nuestro corazón. Por eso, encárgate tú, Señor, de lo que vamos a hacer en este lugar, que sea agradable delante de ti. Y bendice, Señor, nuestra vida, que nuestros pasos, que nuestra vida entera el día de hoy sea agradable a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos sentarnos. Bienvenidos nuevamente. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama Aviva tu obra, viviendo por fe en la adversidad. Le pido por favor que vayamos a el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, y vamos a reflexionar en un capítulo cada viernes, comenzando el día de hoy, porque detrás de todo lo que se menciona también hay una gran reflexión. Recordemos que este texto fue dirigido precisamente a un pueblo escogido, determinado, pero también nosotros podemos usarlo para nuestra reflexión. Dice Habacuc capítulo 1, si me acompaña, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede de su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Que el Señor bendiga su palabra. Queremos hablar acerca de la adversidad. Es un tema recurrente en nuestras vidas. ¿Quién de nosotros no ha pasado por situaciones difíciles? ¿Quién de nosotros no está pasando ahorita mismo por una situación complicada? De repente se presentan situaciones que nos quiebran, que nos
derriban situaciones probablemente propias o de familiares, temas de salud, temas financieros, y siempre es importante que nosotros podamos pensar qué hacer en esos momentos. Si usted no está pasando por una situación así, siempre es bueno prepararse porque los días son malos, dice la Biblia, porque el momento difícil va a llegar, porque las situaciones complicadas se presentan y es ahí donde uno tiene que tener claridad de qué cómo va a reaccionar, qué va a hacer cuando vengan estos momentos difíciles. A veces se necesitan un pensamiento sobrio, un pensamiento listo para tomar decisiones y pues cada uno de nosotros conocemos cómo reaccionamos ante situaciones complicadas. La adversidad, la aflicción, los días malos siempre llegan. Y le llegaron al pueblo de Israel, como hemos podido leer en este primer capítulo. Pero vamos a reflexionar en esta serie cómo es importantísimo que nosotros podamos confiar en la soberanía de Dios, en el control que Dios tiene en las circunstancias que pasan en nuestra vida. Es decir, que nada de lo que pasa en nuestra vida está alejado de Dios, está lejos del control de Dios, no se le ha escapado absolutamente nada. Confiar en la soberanía de Dios, cualquiera podría decir, inmediatamente usted ora y confía en la soberanía de Dios, en el control de Dios. Pero tenemos que reconocer que esto no es fácil. Estamos hablando en esta mañana de cosas que cuestan. Cuando llega el momento difícil, es difícil confiar. Confiar en la soberanía de Dios no es fácil, pero sí es lo más seguro. Proponemos entonces en esta mañana que aunque tengamos situaciones difíciles en nuestra vida, la mejor propuesta, la mejor actitud que podemos tener nosotros es confiar en un Dios que está en control, que ha dicho en su palabra que nos cuida, que se interesa por nosotros y por lo tanto es lo más seguro. Confiar en el Señor es lo más seguro. Por eso vamos a reflexionar en esta mañana en particular 3 cosas acerca de este principio, de esta importancia de confiar en la soberanía de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. No sé si usted logra notar un tono de incertidumbre en las palabras del profeta Habacuc, y las palabras que expresa son palabras casi de queja, son palabras expresándoselas a Dios, hablando acerca de ¿a dónde estás? ¿A dónde te encuentras? Que no estás viendo lo que está pasando. Esas preguntas que aparecen no están puestas por casualidad. El profeta quería una acción de Dios inmediata ante lo que estaba pasando. La situación estaba muy complicada, muy difícil en el pueblo de Israel, y eso me recuerda al tipo de generación en la cual nosotros nos encontramos en la actualidad. Nosotros queremos que las cosas pasen ya, y nuestros estudiantes aún más. Quieren que ya termine su ciclo 2023. Quieren que, ¿cuántos de nosotros no queremos que ya termine, verdad? Y estemos en las celebraciones navideñas. ¿Cuántos de nosotros queremos que a veces una situación difícil pase inmediatamente? No queremos estar sufriendo. A nadie de nosotros nos gusta estar en una situación complicada. Y es la manera en la que el profeta Habacuc está diciéndole a Dios desde su corazón: Señor, estás viendo que está pasando esta situación difícil y no haces nada. En la actualidad queremos comida rápida, queremos un internet rápido. Si no hay internet, no hay vida. Si no nos conectamos rápido, nos desesperamos. Cuando nos encontramos con un tráfico complicado, quisiéramos que el carro, que la unidad de transporte colectivo tuviera alas
y pudiéramos llegar a donde vamos lo más rápido posible. Queremos compañeros de trabajo rápidos. Queremos que se apuren a darnos lo que necesitamos. Queremos planificaciones rápidas. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Queremos procesos rápidos, queremos sanidad rápida. Así va la vida. La vida va sumamente rápida. Comenzamos en el mes de enero y ya nos encontramos en el mes de noviembre de manera increíble. Y a veces pensamos que cuando vienen problemas a nuestra vida, también se van a solucionar rápido. Pero le tengo una noticia, usted y yo no manejamos las circunstancias. Usted y yo, aunque tengamos en nuestro corazón la mayor de las intenciones porque algo suceda, no vamos a levantar la vista al cielo para tratar de encontrar una estrella fugaz y tomar un deseo para que las cosas pasen y eso va a pasar automáticamente. Eso no pasa así, la vida no sucede por desear, por añorar. Y es ahí donde hay una lección detrás también, porque a veces en nuestra vida queremos también que Dios obre de manera inmediata. Y eso le pasaba al profeta Habacuc. Quería que el Señor hiciera las cosas rápidamente, que solucionara. Había un problema muy complicado en el pueblo de Israel. Y a veces nosotros también tratamos de ver a Dios de la misma manera, pensando que cuando nosotros entramos en oración, cuando le pedimos a Dios porque algo suceda, esto tiene que pasar ya. Señor, aquí estoy, voy a hacer un ayuno. Señor, voy a orar todo el mediodía, voy a entregarte. Y pensamos que es una transacción, pensamos que porque ya le hemos puesto el problema a Dios, Dios tiene que obrar inmediatamente. Pero si esto sucediera, Dios no fuera Dios. Nosotros no doblamos la mano de Dios, nosotros suplicamos y el Señor hace su voluntad. Él hace las cosas a su tiempo. Por eso también Salomón reflexionó acerca de cómo él veía que las cosas debajo del sol se daban de manera interesante. A veces es tiempo de llorar, a veces es tiempo de reír, todo tiene su tiempo. Pero así como las cosas tienen su tiempo, nosotros también tenemos que ver a un Dios que obra y obra en el tiempo de Él. No lo hace ni muy temprano ni lo hace muy tarde. Dios siempre llega en el momento justo. Llega siempre a tiempo y tenemos que aprender nosotros a aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a sujetarnos. Y creo que en muchas circunstancias en las cuales nosotros estamos expuestos, hay no solamente la intención de Dios de meternos en pruebas y circunstancias porque quiere vernos sufrir. Esa no es la intención de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es bueno. ¿Y usted cree esto? Dios es bueno. Pero cuando Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles, Dios lo hace también porque detrás de eso hay una enseñanza para nuestro crecimiento. En este sentido, este pasaje habla de Habacuc, quien era un profeta que estaba en un momento de los más difíciles de la historia del pueblo de Israel. El reino se había dividido de manera territorial, de manera política, en dos. Y en ese momento Dios usa a profetas para ayudarles a reconciliarse con Dios. El rol que tenía Habacuc era un rol de hablar para que el pueblo pudiera regresar en amistad con Dios, para que reflexionaran de sus caminos, para que pidieran perdón por sus pecados. Y lo que hacía el profeta Habacuc era ser un profeta diciendo claramente la palabra de Dios. Pero como vemos nosotros en estas palabras, el profeta, quien tenía que dar este mensaje, ya se había cansado. Ya había llegado un momento donde decía: Señor, yo estoy diciéndole a esta gente, yo estoy hablando, pero mira todo esto que está sucediendo. Tenés que hacer algo. Habacuc tenía un ministerio muy particular que se desarrolló en Jerusalén y todo este pueblo había lamentablemente caído en pecado, en corrupción, había llegado a un punto de estar experimentando una falsa religión, porque
su relación con Dios era nula, era vacía y se habían distanciado de Dios. Así que en ese mismo punto el profeta Habacuc experimenta un hasta aquí. Él se cansó de lo que estaba pasando, de ver al pueblo en pecado, se cansó de ver pasivamente a Dios que no hacía nada porque el pueblo era malísimo y veía que Dios no hacía nada en contra del pueblo de Israel, y esto ya había hecho que llegara a su límite. A veces esto también nos recuerda cómo nosotros podemos experimentar también este sentimiento de decir, Señor, no sé por qué permites que pase esta cosa. No sé si usted ha llegado a ese punto, pero una de las cosas que tenemos que ver al enfrentar un problema como este es que Dios está listo para poder manejar los tiempos, y cualquier clamor, cualquier petición puesta delante de Él, Dios le escucha. A veces uno piensa que el techo tiene medidas de seguridad para que la oración no llegue delante de la presencia de Dios, pero Dios sí escucha. Dios sí oye la oración, y el profeta estaba mostrando que ya había llegado a un límite ante estas circunstancias que estaba atravesando el pueblo de Israel. Y también es importante notar que se estaba quejando delante de Dios. Tenía una relación con Dios en la cual tenía la confianza para poder decirle también lo que había dentro de su corazón. Pero cuando nosotros clamamos y aparentemente Dios nos responde, tenemos que pensar que no responde porque no nos ha escuchado. Simple y sencillamente Él no nos responde porque Él sabe cómo lleva las cosas, y Él nos está dando una lección de paciencia para ver cómo Él va a obrar en el momento que Él crea conveniente. Dios maneja los tiempos, porque como podemos ver en el versículo número 3, ante la queja que pone el profeta Habacuc ante las injusticias que estaba atravesando el pueblo de Israel, Dios tiene control a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que la sociedad se vea convulsa, a pesar de que la situación esté mal. Él tiene también un edicto que emitir. Él sabe que todo pecado tiene su consecuencia. Él sabe que, como dice en su palabra, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que Dios está manejando los tiempos, y tenemos que pedirle al Señor que Él haga su voluntad en el momento justo, a pesar de posibles cuestionamientos que también nosotros le podamos hacer, como menciona el versículo 4, que Habacuc estaba haciendo el rol que nosotros probablemente en algún momento de la vida hacemos: quejarnos delante del Señor, cuestionar al Señor. Señor, ¿por qué de repente puedo pensar en una pareja que Dios todavía no le ha dado un hijo? Señor, ¿por qué si la pareja tal, verdad, ya tienen 2 bebitos y nosotros por qué no? Señor, yo te he estado pidiendo un aumento salarial, ¿por qué esto no ha pasado? Señor, te he estado pidiendo que me ayudes con este problema que estoy experimentando en casa, ¿por qué no ha pasado nada? No sé si se le ha pasado a usted, porque a veces nos identificamos con el profeta y le decimos, Señor, ¿qué pasa? O sea, yo por eso dejé de ir a la iglesia, porque no veía que estabas haciendo nada. Y a veces quizás no se lo decimos a Dios, pero con nuestras acciones sí hay muchas cosas con las cuales nosotros le estamos diciendo, Dios, tú no estás haciendo nada. Te he estado diciendo estos problemas y parece que no me estás escuchando. Ahora, el punto al cual queremos llegar es que nosotros tenemos que reconocer que tenemos una mente limitada, una mente finita, y aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, Dios sí maneja los tiempos. Dios es soberano y está por encima de las circunstancias, está por encima de lo que nosotros pensamos que es lo mejor. A veces nosotros podríamos hacer una historia dibujada para decirle, Señor, tenés que
obrar de esta forma para que las cosas me salgan bien a mí. Pero Dios no está interesado en nuestros planes, porque al final Él siempre nos demuestra que sus planes son mucho mejor. Nosotros tenemos una mente limitada, Dios no tiene límites. Nosotros tenemos entonces que confiar en ese Dios que es un Dios sabio, que no necesita que nosotros le hagamos nuestras recomendaciones, que sabe completamente cómo actuar. Probablemente Él va a escucharnos, Él va a saber cómo nos sentimos, pero también Él nos invita a depender y a confiar de Dios. Si me acompaña, vamos al libro de Romanos capítulo 11 y dice en el versículo 34 y 35, Romanos 11, 34, dice, porque ¿quién entendió el qué dice? La mente del Señor. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? A mí me parecen unas preguntas fabulosas de investigación y nuestros compañeros del área de BRIPS van a comenzar, ¿verdad?, a hacer un proyecto alrededor de esto. ¿Quién hizo todo esto? Y la respuesta es absolutamente nadie, porque no hay nadie más grande que nuestro Dios. Y eso lo podemos decir con convicción. Pero como yo les decía al principio, cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida, estas son las bases firmes que nos van a sostener para poder enfrentar cualquier dificultad. ¿Quién va a poder sacarnos de esta situación? Como decía el ilustre Roberto Gómez Bolaños. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque necesitamos nosotros pensar todos los días que salimos de nuestro hogar, que cuando vengan circunstancias que salen de nuestras manos, a pesar de que nosotros no tengamos el control, Dios está siempre en control. Debemos confiar en Dios precisamente por este argumento, porque Dios sabe manejar los tiempos. Él llega en el momento justo, a Él no se le ha escapado absolutamente nada. Él sabe en qué momento va a hacer las cosas. Y ese era el gran aprendizaje que tenía que pasar el profeta Habacuc, porque él se preguntaba, Señor, ¿y cuándo? Si mira esta gente cómo está de corrupta y perversa y tú no haces nada. Y yo aquí estoy diciendo tu palabra y la gente no cambia y la gente no se doblega delante de ti. El profeta Habacuc quería que todo el pueblo, como cuando regresaron, cuando pasaron el Mar Rojo, estuvieran adorando a Dios. Quería que el pueblo de Israel estuviera como cuando construyeron el templo de rodillas delante del Señor, alabándole, pero era un pueblo que se había alejado de Él. Y la gran enseñanza de Habacuc es la gran enseñanza también para nosotros. Las cosas no pasan como nosotros queremos que sucedan, pasan a la manera de Dios, porque Dios tiene el control de los tiempos. También debemos confiar en Dios, porque Dios sabe manejar a las personas terribles. Y no tenemos más tiempo, pero ya lo habíamos leído del versículo 5 al versículo 11. Si usted se da cuenta, las palabras ya no son del profeta Habacuc, las palabras cambian de personaje, y en este caso Dios está diciendo ante la inquietud del profeta Habacuc qué es lo que va a suceder. Aparece Dios a darle a su profeta la convicción de que Él está en control. Y vamos a reflexionar que debemos confiar en Dios porque Él sabe manejar personas terribles. Yo creo que todos nosotros hemos conocido o conocemos a personas difíciles. No se le quede viendo a la persona que tiene a la par, por favor, ¿verdad? Pero es que es terrible tratar con personas difíciles. Tratar con personas independientemente quiénes sean. Mire, yo quiero dar testimonio, ¿verdad? Mi esposo, mi esposa. Quiero dar testimonio, mi jefe, ¿verdad? Quiero dar testimonio, mis compañeros de trabajo. Conocemos personas difíciles. Es difícil tratar con personas difíciles y podríamos hacer un poema al compañero difícil, pero va a ser otra competencia que vamos a poner, ¿verdad?, en otro momento. Al pensar en esto, quizás a veces a nosotros nos cueste tratar con personas difíciles.
Pero quiero decirle que Dios es experto para tratar con todo tipo de personas, dentro de las cuales nos encontramos nosotros, que somos también personas difíciles. La Biblia dice que incluso Dios tuvo que hacerse hombre para poder venir y explicarnos cuáles eran sus planes. Para también en ese caminar entre nosotros comprender cómo también nosotros experimentamos las dificultades. Por eso Dios sabe lo difícil que son algunas personas. Y por eso Él es experto en tratar con personas difíciles. En este punto, en este relato, el profeta Habacuc estaba frustrado porque Dios no estaba haciendo nada con la gente difícil. Entonces Dios le responde cuál era la estrategia que él iba a utilizar para tratar con la gente difícil. Y la estrategia era que para tratar con alguien difícil, iba a usar a alguien más difícil. Y esto pasa en nuestra vida. Dios trata con gente terrible y usa a personas a las cuales son las que nosotros menos esperamos que Dios use. ¿Cómo iba a tratar Dios al pueblo de Israel que se había vuelto en contra de Dios? Que se había vuelto un pueblo difícil y corrupto. Lo iba a hacer por medio de otro pueblo más corrupto y más difícil que ellos, que eran los caldeos o los babilonios. Para ese entonces, Babilonia se estaba levantando como una de las potencias mundiales, porque era una influencia que se sentía en el mundo, y eran considerados, tenían fama de ser un pueblo fuerte, sanguinario, perverso, terrible, y ese pueblo Dios lo iba a usar para castigar al pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel estaba en contra de Dios, se había vuelto corrupto, y entonces el profeta se estaba quejando porque Dios no hacía nada, Dios le dice: yo tengo mis tiempos y quiero decirte cómo voy a actuar. Voy a usar a los caldeos para poder trabajar con el pueblo de Israel. Y él da entonces una sentencia. Dice que Habacuc estaba ante esto, ¿verdad? Sorprendido por la forma en la que Dios le estaba diciendo que iba a actuar. Y entonces Habacuc también relata cómo Dios describe a los babilonios. Y usted puede leer en estos versículos cuáles son las características que tenían ellos. Un pueblo terrible, poderoso, tenían victorias, y obviamente que esas victorias ellos se las daban a su Dios o a sus dioses, y no daba fecha, pero Dios le decía que ellos iban a conquistar Jerusalén. Y esto era una noticia sumamente conmovedora para el profeta Habacuc. También Dios trata con la gente terrible, y trata con esa gente terrible de formas increíbles. Dios iba a corregir al pueblo de Israel usando a los caldeos, usando a ese pueblo que era extranjero, que era malo, que era pecaminoso. Y este pueblo difícil iba a avergonzar a Israel delante de todas las naciones. Israel se había convertido en el enemigo de Dios por no obedecer a Dios, y Dios estaba tratando con ellos. Esta era una manera en la que Dios trataba con esta nación, una manera muy particular, muy difícil. Pero ¿qué tenía que hacer el profeta Habacuc? ¿Verdad? Llamar al arrepentimiento, llamar al pueblo de Israel para que pudieran cambiar sus corazones. Y ellos tenían que reconocer que estaban teniendo las consecuencias de su alejamiento de Dios. La mejor manera de tratar con la gente difícil que está a nuestro alrededor, la mejor manera es el quebrantamiento, es reconocer nuestra necesidad de que nosotros en primer lugar necesitamos también un cambio y un acercamiento a Dios. A veces nos quejamos de la gente difícil, nos quejamos que de repente hay personas que nos hacen la vida a cuadros, la gente que no nos puede ver. ¿Qué tenemos que hacer nosotros delante de un Dios que es soberano?
la Biblia habla de que primero tenemos que quebrantarnos nosotros, reconocer nuestros pecados, acercarnos a Dios, porque Dios usa también gente difícil para tratar con gente difícil. Y si usted piensa que no es alguien difícil, pues haga el ejercicio durante esta próxima semana y piense en todo lo que usted hace, lo que dice, lo que piensa. Y todos necesitamos moldear nuestra vida. Todos necesitamos mejorar todo lo que hacemos. No hay ni siquiera uno totalmente perfecto, solamente nuestro Dios. Y por lo tanto necesitamos ponernos en las manos de Dios para que Él nos quebrante y nosotros tengamos la habilidad de que Dios haga su obra entre nosotros. En Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Se lo leo nuevamente, Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Debemos confiar en Dios porque Él es un Dios soberano. Debemos confiar en Dios porque si hay una situación en la que nosotros estamos tratando con una persona terrible, pues Él está en control, pero también está tratando de trabajar con nosotros. Y debemos confiar en Dios porque Él sabe manejar los tropiezos. Del versículo 12 al versículo 17, Habacuc no podía creer que Dios iba a usar a un pueblo idólatra, pecaminoso, para castigar al pueblo santo de Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Y cómo es posible que vas a usar a semejantes personas? Pero la manera de hacer entender a Israel que habían hecho lo que ellos querían era usando esa estrategia. El método de Dios parece que era inadecuado ante los ojos del profeta Habacuc. Si Habacuc tuviera que decirle a Dios, estoy de acuerdo con la forma en la que estás tratando al pueblo de Israel, Habacuc no hubiera estado de acuerdo, porque era un método donde los iban a invadir, los iban a conquistar, iban a quedar en vergüenza. Pero era el método que Dios había escogido para poder trabajar con el pueblo de Israel, usando gente pecadora. Y una de las grandes realidades también de la vida espiritual es que Dios también puede usar a personas que no han sido transformadas para hacer su voluntad. Él es Dios y definitivamente está haciendo su voluntad. ¿Qué pasa entonces cuando, como el pueblo de Israel, hay tropiezos, hay rebeldía, cuando no hay ganas de buscar a Dios, cuando ante una situación difícil nos distanciamos de Dios? Bueno, Dios sabe manejar cualquier tropiezo. Él lo hace y nos lo muestra desde el principio de la humanidad. Dios sabe manejar cualquier caída del ser humano. Desde el momento en el que el ser humano cae en Edén, Dios ya había trazado un plan para rescatar a la humanidad. Desde el momento en el que Dios ve cómo la constante del ser humano iba a hacer el pecado, Dios siempre levanta también personas que animan a otros para poder acercarse a Dios. Dios ante el pecado nos ha dado la mejor respuesta, que es su Hijo Jesucristo. Él mismo se entregó por nosotros para hacer la respuesta ante nuestra rebeldía y ante nuestro pecado. En este caso vemos cómo el pueblo de Israel iba a tener una consecuencia tremenda, pero también nosotros tenemos que pensar que toda persona lejos de Dios que no ha entregado su vida a Cristo también va a tener una consecuencia tremenda, porque lo más tremendo que puede llegarle a suceder a una persona es estar lejos de la presencia de Dios. Dios tiene experiencia en manejar los tropiezos, y en este punto de la historia que estamos viendo en el libro de Habacuc, Dios sabía este tropiezo que tenía el pueblo de Israel y sabía cuál era el método que iba a usar para restaurarles, para en primer lugar quebrantarles y luego restaurarles. Dios sabe manejar los tropiezos porque Dios es un Dios santo. Dice en el versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío?
La razón por la que Dios hace esto es para también alinearnos o limpiarnos de nuestros pecados, porque nadie se va a salir con la suya burlándose de Dios, sino que Dios va a hacer las cosas en su tiempo, encargándose de que nosotros aprendamos a estar siempre sometidos ante Él. Para Habacuc esto era muy difícil de entender. ¿Cómo un Dios santo va a usar a un pueblo pecaminoso? Pero Dios hace esto para poder purificar a su pueblo Israel ante ese pecado. Dios también sabe manejar los tropiezos, porque Él tiene poder para hacerlo. Dice en el versículo 15, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Dios entonces hace lo que Él quiere. Esa es su soberanía. Dios decide qué va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y a veces estas cosas, al exponerlas, parece que no nos gusta, porque como en nuestra cultura siempre nos gusta que las cosas sucedan como nosotros queremos que pasen. Pero Él tiene el control y eso es el principio que debemos aprender. Va a pasar usted momentos difíciles, sométase a Dios. Va a pasar penas, va a pasar dificultades, va a pasar escasez. Sométase a Dios, busque del Señor. Por eso el tema de esta serie es aviva tu obra, porque Él va a hacer lo que Él quiere, pero para hacer lo que Él quiere va a ocupar situaciones y circunstancias hasta doblegar nuestro corazón para que reconozcamos quién es Él, que necesitamos confiar en Él, porque Él sabe lo mejor. No estamos diciendo que, bueno, entonces preparémonos, ¿verdad? Porque aquí a saber qué va a pasar, ¿verdad? La palabra del Señor siempre nos muestra una luz de esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida. Jesús es la respuesta. Así que en medio de situaciones en las que no tenemos control, Dios está en control. En medio de situaciones en las que quizás nosotros buscamos soluciones y no las encontramos, Dios es soberano y siempre tiene la respuesta. En medio de circunstancias difíciles, Dios está en control y lo que nosotros debemos hacer es confiar en ese Dios y entregarle toda nuestra vida a Él. ¿Qué pasaría si a usted le dicen, bueno, mire, va a pasar esto y esto y esto, y le pintan unas nubes bien grises, ¿verdad? Como que ya va, no grises, sino negras, ¿verdad? Donde ya viene la tormenta. Probablemente nos prepararíamos, revisaríamos si nuestra casa no tiene grietas, goteras, nos prepararíamos para una tormenta. Dios nos está preparando para cuando vengan los momentos difíciles, nosotros no endurezcamos la cerviz, sino que tengamos la habilidad para decirle, Señor, tú estás en control y yo me someto a ti. Así de fácil. Pero sabemos usted y yo que esto, cuando llegue el momento, no es fácil. Ahí es cuando vamos a necesitar estos principios. Pongámonos en pie y vamos a dar gracias a Dios por prepararnos, porque lo que usted y yo necesitamos es que Dios avive nuestros corazones para buscarle más y más. Señor, te entregamos a ti este tiempo, lo que tú nos has hablado. Enséñanos, Señor. Necesitamos aprender de ti y queremos tener siempre esa disposición. Así que bendice nuestras vidas, nuestras familias, y sea lo que sea que esté pasando, tú estás en control, tú estás ahí y sabes cómo vas a llevar las cosas. Confiamos en ti, Señor. Permítenos tener una fe profunda y una fe sólida en ti, que nuestra esperanza esté puesta en ti. Y oramos por aquellos de entre nosotros que ahorita están experimentando situaciones difíciles. Señor, no queremos cuestionarte, no queremos, Señor, pensar cuál es la respuesta para decírtela de tal manera que tú hagas lo que nosotros te decimos, porque tú eres Dios. Más apelamos a tu soberanía, a tu sabiduría, a que tú hagas con nuestra vida lo que tú quieras, Señor.
Gracias, Señor, por lo que nos vas a permitir hacer el día de hoy. Lo depositamos en tus manos y te pedimos siempre tu guía y tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.